¿Qué rol desempeñas dentro de la institución? Soy docente de, Ok, de informática y tecnología en bachillerato. ok. ¿Has realizado algunas investigaciones educativas? Investigación como tal, pienso que es muy grande, me queda grande, pues. Pero sí he hecho algunos intentos, algunos acercamientos, sí, para comprender un poquito a los estudiantes y comprender cómo las dinámicas, cómo mejorarlas y las relaciones sobre todo. Y claro, que las actividades de enseñanza que de alguna forma realmente estimulen el aprendizaje en los pelados. Ok. ¿Me podrías mencionar algunos de los intentos? Bueno, una así como un poquito la más seria, quizá fue pues la del colegio, la del perfil del docente de nuestra institución. Sí, Y otras cosas que he hecho, bueno, han sido como más por el lado bueno, por un lado han sido proyectos de aula con los que he explorado algunas cosas de los muchachos, por ejemplo, el interés en el, digamos, por decirlo así, en el éxito, en el desarrollo académico de los estudiantes, cómo obtener ese interés, cómo estimularlo, cómo invocarlo tal vez. Bueno, eso ha sido por un lado. Otros temas también del aula, como de proyecto de aula, como el juguete, por ejemplo, me parece que fue también un tema pues, por eso digo que investigación queda un poco grande el término, pero que exploramos con los estudiantes y otros temas que hemos explorado con estudiantes. Y pues por mi cuenta yo hago pues lecturas de pronto de la educación hoy en, en esta era digital y algunos autores sobre pedagogía, un poco como tratando como de organizar mis pensamientos, ¿no? ok. Bueno, ¿tú crees que la educación actual responde a las necesidades del contexto o a la actualidad? No, yo no, yo creo que no. Yo honestamente creo que no. Creo que la educación va en una dirección y el mundo va en otra. ¿Por qué lo dices? Eh, yo creo que la institución, la escuela como institución está como anquilosada, se dice, en el pasado, en una escuela que de pronto sirvió a los intereses de una industrialización, quizá de la segunda industrialización, de la segunda revolución industrial, de la producción en serie, de la estandarización, todo se unifica, las reuniones entre profesores y directivos es para unificar formatos, de pronto algo de tecnicismo, ¿sí? De esa revolución tecnológica, creo que se llama también así algún movimiento pedagógico en algún momento de nuestra historia del siglo XX, finalizando el siglo XX, pero siempre tratando de que la escuela mantenga el control sobre sus estudiantes, mantenga el control sobre sus tiempos, sobre sus cuerpos también, sobre la disciplina de sus cuerpos, de sus horarios, de sus actividades, de sus manifestaciones o expresiones humanas, todo siempre tratando de mantener el control. Y pues lo que vemos hoy en día en esta era digital es todo, absolutamente todo lo contrario. Es que estas nuevas tecnologías hoy nos permiten ser totalmente originales, buscar nuestra propia identidad, explorar nuestros propios intereses, explorarnos a nosotros mismos, conocer lo que nunca se nos hubiera ocurrido conocer, aprender lo que queramos aprender. La escuela sigue amarrada, por ejemplo, digamos, a un currículo totalmente cerrado, hermético, no permite transformaciones, incluso en los diálogos, en los discursos que de las mismas directivas, pues digo, hablo por nuestro colegio honestamente, se habla de flexibilidad, de flexibilización, pero está solo en el discurso. O sea, a las pocos, unos minutos después de haber empezado, de haber mencionado la flexibilización,
Se está hablando nuevamente de hacer ajustes para controlar, para dominar, para exigir. Ese tipo incluso de términos se utilizan en las reuniones. Sí, entiendo. Bueno, te preguntaba un poquito como de la mano de eso, ¿no? ¿Qué crees que debe Sí. cambiarse en la educación actual? Pues yo creo que es como desde los mismos orígenes. O sea, en estos días estaba leyendo a Pestalozzi y el hombre me pareció muy interesante. Eso es del siglo, déjeme acordar, como 18, como de mediados del siglo 18 y creo que no alcanza ni siquiera al 19. Creo que no, es más. Sí, no alcanza al 19 porque él nació en 1700 y pico y murió en 1830, 28, algo así. Entonces, en el siglo XIX, ya hemos dicho, no ha llegado ni a la mitad del siglo XIX y ya había muerto el hombre. Pestalozzi habla, que eso me encantó, habla del desarrollo de la mente, del corazón y de la mano. ¿Sí? Es un lema que de pronto se le atribuye a él, pero parece ser que realmente es de uno de sus, digamos, uno de los, ¿cómo se diría? De los guardianes de sus doctrinas, por llamarlo así de alguna manera, un poquito más reciente, trecito, medio siglo más reciente. Pero entonces el hombre pensaba, ¿cómo? No, 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 continúa. El hombre pensaba mucho en el desarrollo, por supuesto, del pensamiento, de los conocimientos, adquirir conocimientos, pero pensaba también en los valores, en una espiritualidad y pensaba también en el desarrollo también de habilidades, ¿sí? En algún momento también se le acusó de pretender que la gente pobre simplemente aprendiera un oficio para seguir en su pobreza, entre comillas, pero pues bueno, de eso ahí hay mucha más tela que cortar. Sin embargo, lo que finalmente con esto quiero decir o con la mención de Pestalozzi es que la educación en el discurso, y vuelvo y reitero lo mismo, en el discurso se habla de desarrollar la formación de los estudiantes, la parte, digamos, de convivencia, del diálogo, ser mejores seres humanos, pero esa no es la prioridad. La prioridad de la escuela de hoy sigue siendo el cumplir con, digamos, con las exigencias que el Ministerio de Educación o el gobierno de turno impone, el cumplimiento con las estas evaluaciones estandarizadas internacionales. O sea, estamos en función realmente de esas pruebas internacionales, en función de ese tipo de valoración, de esa comprensión de calidad de la educación y no se nos permite realmente pensar qué es lo que nosotros necesitamos. Me gusta mucho Pestalozzi porque él decía que lo que se necesitan eran personas moralmente fuertes, personas que reconocieran, interpreto yo, y tal vez en eso de pronto pueda cometer algún error, pero lo interpreto como personas que comprenden muy bien qué está bien y qué está mal y que siempre sirven a su comunidad, que están en función de servir a su comunidad. O sea, una mentalidad, una idea de educación totalmente desligada de esto que nos ofrece el panorama actual, ¿no? De esa dependencia de los organismos internacionales, sobre todo económicos, de índole o de origen económico, que son los que manipulan, pues, nuestras miradas y nuestra manera de implementar y entender la educación. ¿Tú has tenido, bueno, has tenido, tienes contacto con niños entre los 0 a 6 años? De los 0 a 6, pues mis hijos nomás, los dos que tengo. Okay. ¿Dos o tres? Ah, pero es que la mayor tiene 13. Pero Entonces, pasó por... bueno, sí, 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 no lo había pensado. Pues sí, pero más familiar, no en mi trabajo. Entiendo. Bueno, digamos que desde esa perspectiva en la que has visto como los niños en esa edad, ¿qué, qué tan importante es para ti la educación en la primera infancia? O qué piensas de la educación en la primera infancia? Pues digamos que a mí me ha impactado mucho el modelo de este país que se considera tiene la mejor educación del mundo, que es Finlandia. Entonces, según lo poco que sé de Finlandia, de la educación allá, pues digamos ellos creen que los niños deben estar con los papás, que esa primera infancia
pues bueno, los papás deben ser, digamos, como, deben ser no sé si protagonistas precisamente, pero sí unos personajes muy importantes en la historia y en el descubrimiento y en el desarrollo del pensamiento, de la creatividad, bueno, un montón de cosas de los niños. Entonces, sí creo que los niños necesitan un acompañamiento en ese momento, principalmente de los padres de familia. Y en segundo lugar, pues pensaría que de la escuela. Pero son momentos en que los niños pues deben jugar, mediante el juego, creo yo, aprenden a relacionarse, a respetar las reglas, a respetarse a sí mismos, a respetar a los otros. Eh, bueno, no sabría qué más decir. Bueno, entonces, ya que ya que mencionas, ¿no? Porque evidentemente, como tú has visto aquí en Colombia, pues tenemos que la educación inicial está prácticamente desde los 6 meses que los padres tienen que salir o las madres tienen que salir a trabajar, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que hay, ¿sí? Y digamos que quisieran de pronto saber tú qué crees o cómo crees que debería ser el trabajo pedagógico de una maestra en la primera infancia y qué se debe trabajar en los niños en esa edad, hablando de Colombia, ¿no? Ubicándonos como en el contexto en el que sí existe una educación en la primera infancia. Pues yo creo que un niño a esa edad necesitas amor, aprender a que es a valorar, perdón, o sea, sentir que se le valoran sus ideas, sus pensamientos, su creatividad en gestación, digámoslo así. O sea, yo pensaría que es eso lo que necesita un niño a esa edad. O sea, no tanto aprendizajes, pensaría yo, sino más, pues digamos, de tipo de cognitivo más bien, sino más bien, por supuesto, de convivencia, de tener amigos, de saber enfrentar situaciones con los amigos. Me imagino que los niños a esa edad pues tendrán algún tipo de conflicto entre pares y pues aprender a mediar entre ellos mismos, aprender a sobrellevar esas cosas. Seguramente, digamos, pensando un poquito en la población, al menos concreta de nuestra institución, y no sé si eso también se extienda a quizá a cualquier otro escenario, contexto, pues un poco también ayudarles a los niños como a enfrentar sus situaciones que tengan en casa, como conocerlos, dejar que ellos se expresen, cuenten las cosas, no para volverlo pues un chismerio, pues no para eso, sino no, para ayudarlos como a entender esas realidades que ellos experimentan en casa. O sea, yo pensaría que es eso, como el papel de la escuela en este momento, en ese momento concreto de la formación de los niños pequeños, de los niños. Como hacerles acompañamiento, eh, ayudarlos a interpretar las cosas, ayudarles de alguna manera a ser fuertes, fuertes en el sentido de poder soportar, digamos, pues, las dificultades que estén pasando en sus propios hogares, incluso en las relaciones con sus padres, con sus hermanos, porque pues vivimos en un país que se vive muchísimas crisis en ese sentido, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? O sea, pareciera que todos estamos ahí como medio enfermitos justamente de autoestima y una cantidad de cosas que se necesitan finalmente para también el aprendizaje, para nuestra autonomía. Entonces creo que todo eso, incluso mire, todo eso te puede ir formando en esos niños, autonomía, bueno, que aprendan a tomar decisiones, que se les respete las decisiones, digamos, pues yo conozco un poquito lo que hace Jenny en su salón de clase y por supuesto el tema que está trabajando y me llama mucho la atención porque nosotros los adultos siempre queremos imponerle las actividades a los niños, reglamentárselas, dirigírselas, establecer el inicio y establecer el tiempo de duración y aquí se acabó la actividad. Y pues eso es como violentarlos, me parece a mí. O sea, pienso que los niños deben tener mucha más libertad de poder elegir, de acostumbrarse a elegir, a tomar decisiones. Y pues que, o preferiblemente, ojalá, y no sé cómo exactamente podría ser esa, digamos, la función de la escuela en ese sentido, pero sí como fortalecer eso de manera que los niños aprendan a tomar buenas decisiones por cuenta propia y no estar dependiendo de las instrucciones o de las directrices que el adulto les brinda. Ok. Juaco, tú, diferencias o puedes de pronto, no sé si sepas,
sobre la educación especial en un colegio privado y en un colegio de público, de integración social o bueno, del colegio. ¿Has visto o sabes de pronto? Estuvimos en colegios privados, pero sí sé de algunos amigos que sí las tienen, que sí las tienen. Lo que yo escucho, hasta donde yo he escuchado, y digamos lo poquito que conozco, que no es mucho honestamente, es que la educación es muy similar, pero vale plata. O sea, de todos modos, un imaginario en Colombia, o sea, nosotros vivimos en un país que es arribista, eso sí lo sé. O sea, aquí uno es dos estratos más arriba, como decía Andrés López, que los papás. Entonces, uno cree que si yo meto a mi hijo a un colegio donde me sacan un ojo de la cara para pagar la pensión, 1 millón de pesos, una cosa, eso, o sea, en mi imaginario existe la idea de que no, pues es un colegiazo tremendo, mi hijo va a salir de ahí directamente a cualquier universidad, de las privadas también, se va a ganar una beca, perdón, en Rosario, en los Andes, en la Javeriana, y va a tener éxito, ¿sí? Y éxito es que va a tener un empleo muy bien remunerado, o sea, le estoy garantizando de alguna manera un futuro estable en lo económico principalmente y en lo profesional, ¿sí? Pues esa es la idea de los colegios, que parece como que venden los colegios privados, ¿sí? Pues es lo que me parece a mí. Pero yo realmente no creo. Yo creo que esas instituciones, la mayoría, porque habrá seguramente algunas excepciones, siguen exactamente el mismo modelo. Es decir, ven la escuela como un producto de una industrialización, como de un desarrollo tecnológico, ven la necesidad siempre de estandarizar, de unificar, de obedecer a los estamentos o organizaciones internacionales, establecen los rumbos de lo que debe ser la educación de nuestros países. O sea, están, digamos, en la misma, ¿cómo se diría? En la misma corriente que todas las instituciones. Varía, sí, es el valor de lo que se paga y el imaginario de los papás, pues digamos que las posibilidades que supuestamente le abren a los estudiantes, a sus hijos, pues, pero que realmente creo que no siempre son, no siempre es así, no son ciertas. Ok. Juan, ¿qué es para ti el juego libre? ¿Cómo? ¿Qué es para ti el juego libre? Ajá. Bueno, ahí sí tengo que confesarle que tuve que leer un poquito porque no quería pasar. Pero sé que el juego libre es un juego en el que son los niños mismos quienes establecen las reglas, cómo se va a jugar, quién va a jugar, cuánto tiempo va a jugar, hasta cuándo va a jugar. Todo es reglamentado, dirigido directamente por los niños, sin la intervención de adultos. Hasta ahí más o menos es la idea que tengo de lo que es el juego libre. Ok. Juaco, ¿consideras que en tu práctica existir espacios de juego libre o espacios de tiempo libre con tus estudiantes? Sí, yo creo que eso es importantísimo. Yo creo de verdad creo que eso es muy importante, pero también soy consciente de que la institución genera en nosotros, en mí como docente, una presión. O sea, yo siento la presión de que me puedo meter en problemas si estoy en un tiempo libre, estoy dando a los muchachos de pronto descubrir algunas cosas y que llegue el rector o algún coordinador que me diga, bueno, ¿qué está haciendo ahí? ¿Cómo yo tengo el control? Tengo que constantemente demostrarle a mis directivos, ¿sí? No sé si en todos los colegios, yo creería que son en todos los colegios, que no es, digamos, un problema de nuestros directivos en particular, sino que creo que de la escuela. Por eso he hablado hace un rato de la escuela en términos generales, en que yo tengo que tener el control como docente, si no, entonces no tengo control de grupo y bueno, me meto en problemas, ¿sí? Pero siempre el docente tiene que tener el control, tiene que establecer la actividad, tiene que dirigirla, tiene que plantear los objetivos, tiene que hacer absolutamente todo lo que ya sabemos que implica la planeación de una clase. De pronto sí, y ahorita digamos haciendo como una reflexión, pienso que en el salón de clases sí lo he hecho un par de veces, o sea, después de que he tenido el control, doy, digamos, algunos espacios donde permito que los estudiantes asuman ese control, ¿sí?
pero en miras de también en todo caso y tratando de justificar, digamos, mi acción, en miras de obedecer el mismo PEI que es de nuestra institución, que habla de convivencia, que habla de comunicación. Entonces sí, digamos que veo cómo justificarlo, pero más bien son contadas las veces que permito eso, que permito que mis estudiantes de pronto tengan la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer, ¿cierto? Y mantener como, digamos, como espectador, digamos, el papel, un rol, asumir un rol de espectador y tratar de como de interpretar lo que está sucediendo. Sí lo he hecho en ocasiones, sí lo he hecho. Ok. Frente a lo que tú acabas de mencionar, ¿qué perspectivas, qué perspectiva crees que tiene la sociedad sobre el juego libre? Pues somos una sociedad, voy a ser un poco fuerte, pero yo creo que somos una ciudad muy ignorante, que no lee, que no, somos una sociedad que tenemos, vivimos en la ilusión, totalmente en la ilusión de que sabemos, pero realmente desconocemos muchísimas cosas. Entonces yo pensaría que la sociedad ve el juego libre como que es como un sinónimo de que el profesor no quiere trabajar, ¿sí? Es como una seña de que el profesor no se la quiere ganar suave sin hacer nada. ¿Sí? Es decir, creo que no valoran ese tipo de cosas. Nuestra sociedad actual está enferma por el activismo, está enferma por el control, está enferma por los seguimientos, el diligenciamiento de uno y otro formato. Está enferma de eso. O sea, si no ese tipo de cosas, seguramente descartará, digamos, ese juego libre o esa actividad libre por no ser realmente formativa, ni educativa, ni pedagógica, ni didáctica, ni nada de esas cosas. Ok. Juaco, ¿tú has escuchado sobre interculturalidad? Interculturalidad, sí, sí he escuchado, sí. ¿Qué crees que es o qué es para ti la interculturalidad? Desde lo que puedas saber Sí. o Pues escuchar. creo que interculturalidad aquí tiene que ver con algo muy, con el, o sea, con la, ¿cómo espera? Con la convergencia de distintas culturas, bueno, en nuestro caso, hablando, digamos, del campo educativo, en el aula de clase. O sea, somos una sociedad compuesta por personas que tenemos distintos orígenes, distintas expectativas, distintas formación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que incluso, bueno, no sé si eso se ha mitigado un poco ahorita con toda la situación que estamos viviendo, pero sí sé, y luego por una situación concreta que ocurrió en el colegio de mis niños, que Colombia en este momento ha experimentado algo que quizá nunca había experimentado en su historia, y es el que hay en medio nuestro tanto venezolano, tanto extranjero, tantas personas que pues que no son de nuestro país, pero que ahora viven en nuestro país. Creo yo que nosotros siempre hemos pensado que Colombia no existe multiculturalidad ni esas cosas. Todos somos igualitos, iguales de indios, pero, pero creo yo que, digamos, es justamente la aparición de este tipo de términos, multiculturalidad, pluriculturalidad, creo que nos están hablando de que tenemos que aprender a descubrir y a respetar y que permitir que eso nos desafíe las diferencias que hay entre nosotros. Y digamos que eso creo que se alimenta también de, digamos, esas nuevas percepciones de nuevas inteligencias, de distintas capacidades, somos individuos distintos, dotados con ciertas, como digo, predisposiciones hacia uno u otro conocimiento, sea cognitivo, sea eh, procesual, sea, bueno, de cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces es como reconocer esa riqueza, entiendo yo, hasta ahí entendería yo. ¿Tú consideras que el juego libre podría ser una herramienta para generar procesos de interculturalidad? Yo creo que sí, sí, porque es permitir que justamente cada quien de su propio abanico, de su propio, como diríamos, de su propio almacén de información, desde sus culturas, desde sus propias
perspectivas, desde sus familias, desde sus poblaciones, comunidades, pues exprese o manifieste de una manera distinta sus saberes, sus expectativas, etcétera, etcétera. Porque, insisto, la escuela tal como está concebida actualmente hasta el día de hoy, trata de estandarizar hasta el pensamiento, trata de replicar, de repetir y de replicar en cada estudiante exactamente el mismo conocimiento. Seguimos con eso. En el discurso se dice que no se debe hacer, pero se continúa haciendo lo mismo. Tratar de unificar, tratar de hablar de una misma manera, tratar de percibir las cosas desde una sola y única manera que el profesor o la escuela establece es la correcta. Entonces, por supuesto, digamos que ese juego libre daría oportunidades a aquellos que vienen de otras culturas, que vienen que tienen otras maneras de ver las cosas, incluso desde sus propios hogares, y proponer, digamos, esas nuevas miradas que pueden empezar a enriquecer realmente nuestra propia identidad y nuestra propia apropiación del conocimiento. Ok, Joaco, ¿qué crees que, bueno, qué significado crees que tiene el juego libre en la educación? ¿O podría tener? Yo creo que el juego libre está relacionado, yo lo relaciono con la idea de democracia, de una educación democrática. Pero una educación democrática pues tiene muchos elementos ahí pues, que le conforman. Pero digamos, cuando pienso en eso, digamos, el juego libre, pienso en democracia, pienso en libertad, en la libertad de elegir, por ejemplo, qué quiero aprender, en la libertad de elegir con quién quiero aprender, cuándo lo quiero aprender. Estoy pensando en ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, por supuesto, quizá nuestro papel como escuela será como, o sea, tener una amplia oferta de cosas para que el niño empiece a encontrar hallar dentro de todas esas ofertas, quizás sus propios intereses. Quizás esas ofertas también respondan a una, a una definición, a una determinación justamente de esos intereses que los niños puedan tener. Digamos que se alimenten una de otra, mutuamente. Pero sí, yo estoy pensando juego libre y pienso en todas estas cosas. Pienso en estas libertades y en el uso de los derechos, en el uso de las determinaciones, ¿cierto? Y eso, digamos, está amarrado, creo yo, a autonomía, autocontrol, etcétera. Muchísimas cosas que creo que enriquecerían muchísimo la educación y a las personas, a los individuos concretamente. Okay. Joaco, dices que, digamos que tú le has permitido espacios de tiempo libre a tus estudiantes. ¿Qué has podido observar en esos momentos de tiempo libre de ellos? La manera, por ejemplo, como solucionan sus problemas interpersonales. En alguna ocasión se me viene a la cabeza uno que hubo un problema entre dos muchachos y tuvimos un tiempo libre, los muchachos empezaron a que los dejara salir ahí a la cancha de baloncesto, los dejé salir un rato, pero pues lo hice intencionalmente porque sabía que también me iban a pedir cuentas y en efecto me pidieron cuentas el coordinador y el rector de por qué yo estaba en esa actividad. Y bueno, afortunadamente tuve que responder, pero mi intención era dejarlos, por supuesto, jugar baloncesto, pero también ver cómo evolucionaba la relación entre estos dos muchachos que había sido pues que había presentado un roce serio en el salón, justamente en el salón. Eh, entonces intervine un momento en el sentido de llamarlos como pues a la paz, a la reconciliación, etcétera, pero ya los dejé jugar y, o sea, eso fue en el salón de clase, ya en la cancha empezaron a jugar y ellos mismos se reglamentaron, o sea, ellos mismos se asumieron ese control, cada quien asumió el rol como jugador de un equipo y aunque estaban en equipos contrarios, no aprovecharon ese escenario pues digamos, como para insistir en la rencilla, sino no, por el contrario, se dejó a un lado, se olvidaron completamente de eso y se dedicaron a esa actividad que en ese momento pues les satisfacía, simplemente jugar baloncesto. ¿Qué es lo que más te reconforta del trabajo con tus estudiantes? Es decir, ¿en qué más reparas para cuando trabajas con ellos? A mí me da mucha satisfacción
ver que un estudiante entiende de pronto un tema que yo expliqué, ¿sí? O un tema que propuse en el salón de clase. Eso me satisface mucho, pero me satisface también muchísimo cuando yo veo que los muchachos o que los niños incluso asumen, ¿cómo le digo yo?, actitudes de responsabilidad frente a sus propios actos. Por ejemplo, tengo en mi memoria que he compartido incluso con mi familia. Alguna vez tuve, digamos, una diferencia con un estudiante y el estudiante fue grosero conmigo, pero al finalizar la clase, él se quedó detrás de todos sus compañeros, se me acercó a mi escritorio y me pidió disculpas verdaderamente apenado. O sea, se le notaba en la cara, no me atrevía ni siquiera a mirar, no se atrevía ni siquiera a mirarme a los ojos, pero me pidió disculpas y fueron sinceras. O sea, eso siento que me llenó muchísimo más que lo otro. Claro, por supuesto, lo otro es también muy importante, pero digamos, creo yo que, digamos, son esas experiencias, llamémoslas así, en las que yo veo que hay crecimiento como personas, y digamos lo que se ha llamado, digamos, la formación como tal, ¿sí? Eh, que veo que mis estudiantes pueden ser muy buenas personas, pueden, incluso de alguna forma yo puedo poner un granito de arena en que esas personas, esos muchachos sean mejores personas, ¿sí? Creo que eso es más importante, mucho más importante, y me llena y me satisface más. Okay. ¿Tú crees que hay diferencia entre juego libre y juego dirigido? Pues yo pensaría que entre el juego libre y dirigido, y no sé si me equivoco en ello, pero lo que se me viene a la cabeza, pues que en uno no hay la mediación del adulto y en el dirigido, pues está la mediación del adulto, ¿sí? Quizá en ambas actividades, ambos tipos de juego, pues uno pueda disfrutarlo, pero creo yo que en el dirigido, pues digamos que los objetivos ya están claros, digamos, han sido, pues están claros para el profesor. Y si quizás si lo socializa con los estudiantes, también pues para los estudiantes. Pero en el juego libre se da la oportunidad que los muchachos sean los que construyan ese conocimiento o construyan ese aprendizaje, que no necesariamente es cognitivo, como ya pues sabemos, ¿no? Puede ser un aprendizaje de relaciones, de convivencia, de respeto mutuo, de respeto a las reglas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, ¿tú crees que en tu práctica docente, bueno, que los chicos de bachillerato deberían también tener espacio para juegos libres? Sí, yo creo que sí. Incluso nosotros como adultos lo necesitamos. O sea, por ejemplo, a mí me harta terriblemente esas reuniones con la coordinación y con los director, rector, con los profesores, porque eso es todos como siempre van a tratar de mantener el control, de mantener el control. Y creo que nosotros estamos en esas reuniones hoy en día, pues debido a las circunstancias, son virtuales, pero uno sale de esto y uno sale, uy, horrible. O sea, si de pronto hubo algo bueno, pues también se reconoce, ¿no? Ah, se dialogó, se trató tal tema y creo que llegamos a acuerdos y eso estuvo muy bien. Pero uno nota muchísimo en el ambiente, en el discurso, incluso de los directivos generalmente, principalmente, y uno lo nota y en estos días ha sido también motivo como de enfrentamiento, digamos así, o de malestar un poco entre algunos profesores que sí tratan de mantener el control sobre nosotros los maestros, de que usted qué está haciendo, cuántas horas está en frente al televisor, frente al, perdón, hasta al computador, frente al teléfono, cumpliendo supuestamente sus funciones. Y lo que uno puedo ver en mis hijos es que los atiborran de tareas y tareas y tareas, y esa es la queja que yo escucho en algunos amigos, ¿sí? Que tienen hijos, que eso les mandan tareas por montones, por montones, por montones, pero es como tratando de imponer, digamos, como esa legitimidad de la escuela a la mala, ¿sí? Pues así yo lo veo, ¿no? Listo, Juaco. Mm, De ese proyecto transversal de tiempo libre que se realiza en el descanso. Perdón, la pregunta no la entendí, ¿cómo? ¿Has escuchado hablar del proyecto transversal de tiempo libre? No, la verdad no, Jenny, no. Bueno, entonces continuamos. Si tú fueras coordinador o, bueno, el directivo de alguna institución donde se brinde la educación inicial, ¿qué sería lo que qué sería lo que privilegiarías? ¿Qué sería lo más importante para ti en esa institución?
Yo pensaría que necesitaríamos maestros muy cariñosos, maestros y maestras que fueran, asumieran un papel muy maternal o muy paternal, pero muy cariñosos, muy respetuosos de los niños, sin exigencias, digamos, de tipo, no sé, por ejemplo, el uniforme, no sé si descartarlo, no sabría porque también entiendo que a veces soluciona otros problemas de índole económico y cultural que de pronto pues estoy, pero bueno, pensando en los maestros, en el cariño, pensaría que deberían ser actividades que les, de desarrollar actividades que les ayuden a los niños a desarrollar autoestima, vocabulario, que puedan aprender a comunicarse, a expresarse libremente, hacer uso de los tiempos con autonomía y responsabilidades de pequeñitos, a compartir entre ellos, a solucionar sus diferencias. ¿Qué más diría yo? Bueno, yo pensaría que más o menos en términos generales sería eso. Paco, gracias. No tengo más preguntas. Ah, Solo bueno. quiero una... Ay, la vaina del team se bloqueó. Entonces, ¿El qué? ¿estás bien? ¿Sigue grabando? La página de Teams sigue grabando. Ay, yo no sé, no me doy cuenta, la verdad. Sí, No, se bloqueó en el minuto 14. de verdad, Jenny. Pero pues yo tengo aquí, al ver eso, lo que yo hice fue grabar desde mi celular. ¿Mm? Ah, qué pila. Bien, Jenny. Por si Sí, acaso. entonces no te vayas a salir para ver si la reunión quedó guardada. ¿Sí? Ok. Entonces no quisiera que te salieras un minutico Bueno, para, está bien. para mirar, para mirar el otro minuto. No, ahí lo veo desde su comodidad, de su cama. Ah, quité la cámara que me estaba viendo. Si quito la cámara, de pronto mejora el audio. No, pero hasta ahora caí en cuenta. Me marcó dos veces Magda. ¿Sí? ¿Qué te dijo? No, me tocó colgarle inmediatamente porque estábamos hablando. Ah, claro, hace poquitico. Espérame, me parece ahí, pero no, No aparece en ningún lado, no. pues es que entré al celular y en el celular me aparece apenas un minuto. Bueno, chico. Pero dice grabación inicial. No me Ah, vayas a sí, colgar. ve. Es que yo no sé cómo es esto, la verdad. Venga, a ver. Grabación iniciada. Eh, ¿eh? En el minuto 17:28, a las 5:28. Pero no sé dónde se apague ahí, no. No encuentra el botón, Jenny.
Hola, Joaco, ¿estás ahí?